Está barato, más barato que en Tepito, andale. Ven, háganle caso a las mamás. El olor que tenía aquí con tanta persona. Cada rincón de este palacio tiene historia y secretos. Hay que tener cuidado con no ser tan vanidosos. No existía la privacidad. Buenas, buenas. Hola amigos, ¿cómo andan el día de hoy? Oigan, yo me encuentro, no estamos en París ahora, estamos a 20 kilómetros de París, exactamente nada más y nada menos que en el Palacio de Versalles. Este lugar lo vamos a visitar el día de hoy y refleja toda la historia, el arte y los sueños del poder de Francia. Así que vamos a descubrirlos juntos el día de hoy. Ahí están mis papás queriendo comprar 6 por 1 euro. ¿Está bien? 7 por 1. Depende barato, más barato que en Tepito, andale. Y es. ¿Cuánto es? Hace 1, 4, 3 por 10, pero te lo dejo más barato, 4 por 10. 4 de esas por 10. Por 10 euros, hay que vender barato, porque Y hoy día o muy 1 malo. a 4. Mira, tiene varias. Sin Sí. duda sola, a media vuelta. Para Rosa, para María, te digo. El pilón El pilón. sería 23. 23 euros. Hay que vender barato, oferta. Es para Luis, Para Luis, para... Emanuel. ¿Cómo se llama el otro? El chico. Cristiano. buen vendedor. Despacito, estoy trabajando, coño. ¿No quiere bolsa para mi amigo? No. ¿Para una bolsa? Una mochilita. ¿Contentos todos? Sí, gracias. Buen día. Pues ya hicieron aquí todas sus compras. Muy buenas compras. Muy buen vendedor, la verdad, ¿no? Sí, la verdad. Y habla muy bien español, ¿eh? Muy bien. Aquí hablan todos los idiomas, español, francés, inglés. Bueno, aquí ya vamos a entrar al hermoso palacio de Versalles. Qué guapa te ves, ma. Pareces princesa. Voy al palacio de Bueno, a ver, Versalles. platícanos un poquito qué historia hay aquí con Versalles. Bueno, este palacio antes era un pabellón de caza. Pues aquí venían a cazar los reyes. Sí. Y después, Luis XIV Ajá. fue el que convirtió en palacio. Él es el que empezó a ser rey desde los 5 años o 9 años. Sí, algo así Sí. creo. Ajá. El famoso rey del sol. ¿Por qué? Porque él decía, todos giraban alrededor de él como los planetas alrededor del sol. Eso es muy egocéntrico, ¿no? Qué vanidoso. Sí, pero Muy vanidoso. al mismo tiempo que es egocéntrico y vanidoso, yo leí que era muy estratégico. ¿Así? Porque cuando estaban en París, toda la nobleza estaba por todos lados y se peleaban mucho, había muchas revolturas y no lo obedecían en lo que hacía. Entonces él mandó a hacer este palacio justamente para traerse a toda la nobleza y ponerlos todos alrededor de él. Ya. Sí, por egoísmo, por vanidad, pero más por estrategia política. Bueno, de alguna forma fue inteligente también. Exacto. Que también fue por un símbolo de su poder absoluto, para que la gente viera que él era el rey más poderoso. ¿Sabes qué leí también un poquito de esto? Que este palacio fue muy poderoso con Luis XIV, pero luego Luis XV y XVI, ya con ellos se acabó la monarquía. Fue cuando empezó la Revolución Francesa, Ya, sí. con el 16. Y ahí terminó ya la monarquía y empezó la República de Francia. Ah, ok. Aunque luego se rebelaron otra vez y volvió a haber monarquía por poquitos años, pero ya fue lo último. Ya. Pues tiene demasiada historia este lugar, así que vamos a descubrirlo juntos, junto con mis papis, que estoy bien feliz de que estén aquí. Estamos nada más y nada menos que en la puerta del Palacio de Versalles. Se ve bien majestuosa, ¿verdad? Y entramos por aquí, ¿no? La entrada principal, entramos por acá y voilà. Ahorita estamos en este. Sí, no manches, está enorme. Allá están los jardines también.
pues a ver cuánto alcanzamos a recorrer porque Está grandísimo. está enormisísimo. Imagínate a la gente aquí vestida con sus vestidotes grandotes y las pelucas blancas. Bueno, y aquí en el Palacio de Versalles vivieron más de 10,000 personas, entre nobles, sirvientes y soldados. Hay más de 2,300 habitaciones, o sea, cada rincón de este palacio tiene historia y secretos que vamos a ir descubriendo porque investigué ciertas curiosidades que han pasado en este palacio y se las voy a ir contando. Así que quédense y suscríbete si no te has suscrito a mi canal. Ma, diles que se suscriban. Suscríbanse. Ven, háganle caso a las mamás. Lo que deben de saber importante es que nosotros queríamos ir primero a los jardines porque si no iba a llover y ya no los íbamos a visitar. Pero antes de salir pregunté y dijeron que no es posible. O sea, primero tienes que visitar el palacio y después ya te vas a los jardines. Y qué bueno que pregunté porque si no nos íbamos a ir a los jardines y ya no nos iban a dejar entrar aquí. Así que bueno, miren este techo hermoso. Es donde celebraban misa los reyes y la realeza. Esta es la capilla real. Miren, ahí hay un órgano allá arriba. Wow, qué bonito. Entonces aquí tenían todo en el palacio, era como una ciudad dentro del palacio. O sea, el rey Luis XIV, cuando detectó que se le podría desmoronar el control allá en París, porque allá estaban, decidió usar esta casa de caza, ¿verdad? Que era para cacería, meterle todas las comodidades posibles. Y el que quisiera estar cómodo tendría que estar sujeto a lo que él decía. Si tú incumplías en algo, te quitaban lujos, no podías ir a fiestas y cosas así. Aquí tenían todo, todo completo. O sea, aún así eras de la nobleza, pero tenías que respetar las reglas del más de arriba, el que estaba más arriba. Y allá en París se peleaban mucho por estar junto al rey, por pasarle la camisa, por sacarle el plato, por sentarse a un lado de él. ¿Sabes qué? Vi también un ritual que hacían los nobles o los sirvientes, que cuando el rey el sol se despertaba, tenían que verlo bañarse y verse vestirse y todo. Era como un teatro. O sea, el rey, lo diseñó todo de una manera teatral, coreográfica, para que todo girara en torno a él. De hecho, a mí me enseñaron mucho de eso del Rey Sol en la escuela, en la superior. ¿Ah, sí? Yo tenía una materia en mi escuela que se llamaba Historia de la Danza y aparece mucho el Rey Sol, porque él era muy teatral. También se dice que Luis XIV gastaba el 25% del presupuesto de Francia para mantener sus lujos de aquí del palacio. Es demasiado, sí, o Con sea... eso empezó a decaer el imperio. Sí, así es. También por eso lo sacaron. Pues sí. Aquí en el palacio, como les había dicho, que vivía un montón de gente. La gente, no crean que todos tenían dormitorios, o sea, ellos vivían así, hasta en los pasillos se dormían, porque pues estamos hablando de 10,000 personas, que sí está grande el palacio, pero pues no para tanta gente. Entonces no había suficientes baños y la gente hacía jarrones o se iba a hacer del baño en el jardín. Y decían que el palacio no olía tan rico, o sea que no era prioridad para ellos que oliera rico, sino era un honor poder decir yo vivo en el Palacio de Versalles. O sea, aunque durmieras aquí en estas escaleras, pero por lo menos vivías en el Palacio de Versalles. Pero imagínense el olor que tenía aquí con tanta persona en verano, sudor y los perfumes todavía que no existían. Ahora nos encontramos en el Salón de Hércules, así le llamaban, era un espacio donde tal vez hacían fiestas aquí, un salón de baile, y miren cómo está bien grande. Me encanta porque cada lugar, habitación que entramos, volteo arriba y es diferente.
Aquí estamos nada más y nada menos en la habitación del rey. Ahí está su cama, está bien alta, no manches. Y en su habitación no tenía baño, hacía en una jarra. Ahora, amigos, vamos a ir hacia el Salón de Espejos, lo más famoso de este palacio. En sí todo, pero es lo que más esperan porque está irreal. Hay 357 espejos. Aquí se firmó el Tratado de Versalles en 1919, terminando la Primera Guerra Mundial. Así que esta sala es muy importante. También hay que saber que Luis XIV tardó 50 años en terminar por completo el Palacio Versalles. O sea, antes de que se convirtiera en museo, pero él tardó 50 años. Algo que pasaba mucho aquí, amigos, también eran recepciones. Y aquí fue la boda del último de los Luises con María Antonieta. Otra cosa, un ritual también que hacían era que el Rey Sol caminaba por aquí, su primera caminata del día, y tenía a sus sirvientes o a los nobles que vivían aquí. Todos hacían cuenta que formados de este lado y formados de aquel lado. Él pasaba por en medio para que lo vieran, nada más para que lo vieran caminar. Y pues obviamente está lleno de espejos y obviamente él se sentía el sol. Por eso se proclamó él mismo el Rey del Sol. O sea, era tanta su vanidad que quería que todos lo vieran caminar, vestirse, yo creo que hacer del baño también. O sea, hay que tener cuidado con no ser tan vanidosos. Un poquito está bien, pero todo en exceso es malo. Oigan, por favor, imagínate que te vieran hacer del baño, pues no. ¿Tú crees que el Rey Sol también quería que lo vieran hacer del baño? Por lo vanidoso que era. No lo dudo, hasta que lo limpiaran incluso. Ay, no, qué horror. Sí, es probable. ¿A qué grado de vanidad tienes que llegar que quieras que te vean hacer del baño y que te limpien ahí toda la cara? Me acaba de explotar el cerebro porque mi papá le consultó a su mejor amigo ChatGPT y efectivamente el Rey del Sol hacía que sus sirvientes o alguien de la nobleza lo vieran defecar. O sea, ¿qué onda con eso? Está bien loco. Y para la gente era un honor poder estar presente y había diferentes rangos. O sea, podías estar literalmente al lado de él escuchando el... Ay, qué asco. Pero bueno, eso. Y podías también estar en el pasillito ahí medio escuchando lo que él decía porque daba órdenes y daba... pues, no sé, platicaba o qué sé yo, ¿verdad? Pero, ¿qué onda con eso, O sea, no existía la privacidad. Te tenías que sentir con mucha suerte de haber estado al lado del Rey del Sol, habiéndolo visto. What the fuck. Ahora vamos a entrar a la Galería de Batallas. Cuando llegó al poder en julio de 1830, el rey Luis Felipe I decidió restaurar el Palacio de Versalles y transformarlo en un museo contando la historia de Francia y se llamó las Galerías Históricas de Versalles. Creo que para mí el arte que hay aquí no se compara al arte de ver a mis papis viajando conmigo. Oigan, nos vinimos a descansar un poquito porque ya nos cansamos de caminar y vinimos aquí a la cafetería con casi mi nombre. Aquí le ponen una C y dice Angélica. Pequeño panquecito de pistache. Macarón de pistache. Es de tu color, madre, de tu vestido. Una galleta de nuez. Chocolatito, un café latte y una coca cero. Y ándale. Y bien empacadito en su cajita. Está bien bonita la bolsita, mira.
Bueno, bon appétit. Buen apetito. Ya después de un rico cafecito, chocolatito y postrecitos, llegamos a los jardines. Los jardines del Palacio de Versalles. Este jardín tiene más de 800 hectáreas. El jardín nada más. Sí, está enorme. Y tiene más de 200,000 árboles. Bueno, y todo fue diseñado para que el rey viera orden y por donde caminara y que estuviera todo perfectamente bien para él. Porque todo lo quería perfecto. ¡No manches! Está enorme. Ay, qué belleza. Ahora sí llegamos a lo mero bueno. Miren cómo se ve enormesísimo. Fuente de la Tona. Hay un chorro de tortugas, de ranas y así. Se dice, cuenta la historia, que Zeus convirtió en ranas a quienes molestaban a su esposa, la Tona. No sé de qué la molestaban, pero bueno, si la molestabas, Zeus te convertía en rana. ¡Uy, la música! Me siento en un palacio real. Ah, pues sí estamos, ¿verdad? Aquí viene su Alteza Luz María Sir Manuel a descubrir sus anteposentos, o ¿cómo se dice? Aposentos. Ah, no, esa es la recámara. Sus jardines. Quitaron la monarquía. Se acabó la y monarquía. se instauró la república. Así es. Para que vean que Francia ha pasado también por muchos procesos políticos para llegar a ser la Francia que es ahora. También puedes rentar carritos de golf, así lo recorres más rápido. Eso debe ser nuevo. Yo pensé que íbamos a poder rentar un caballo o algo así. En serio. Ya se viene la lluvia. Unos paragüitas. De Bélgica. De Bélgica. Así, vámonos. Este es el mapa y ahorita estamos en este de aquí. Y hay varios, mira, este dice Bosque de Tual, que es estrella, y ya viste que tiene como forma de estrella. Bosque de Teatro del Agua, Bosque del Obelisco, Bosque de Lencelad, Bosque de Domo. Y hacia acá, miren, hacia acá, dice dirección Chateau de Trianon, Domino de María Antonieta. ¿Sabías que María Antonieta tenía su propio palacio, por así decirlo? Y se iba a jugar como si ella fuera una campesina. A jugar. Sí. Porque pues era una multimillonaria que lo tenía todo y quería jugar a ser una campesina. Yo creo que aquí Versalles es como Monterrey, allá la ciudad, ¿no? Que si no te gusta el clima, regreses en 5 minutos. Ya se quitó la lluvia y salió el solazo. De este lado se ve gris y miren, de este lado ya se ve despejado con el sol. Se llama Fuente de Apolo. Muestra al dios Apolo, que es el dios del sol, emergiendo del agua en su carro tirado por caballos. Y Luis XIV, pues el rey del sol, lo mandó a hacer porque Apolo era su símbolo favorito, ya que representaba luz, belleza, arte y poder. Y bueno, amigos, creo que Versalles es tan hermoso, es algo impresionante ahora que lo veo como museo, pero si me pongo a pensar en la historia de antes, me quedo pensando de qué sirve tanta grandeza, tanto lujo si no tienes empatía por otra gente, si eres tan vanidoso. ¿En realidad el rey era feliz con eso? Yo siento que el dinero no lo es todo y que hay cosas tan pequeñas que te dan felicidad. Así que hay que apreciar las pequeñas cosas que nos da la vida, valorarlas, y que ni aún teniendo todo esto, yo pienso que no eres capaz de ser feliz. Yo ahorita soy feliz porque tengo mis papás. Claro que estoy en un lugarzazo, pero el hecho de que hayan venido simplemente a Francia me llena el corazón. Y bueno, con esto vamos a despedir este videíto. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido también conmigo.
Y bueno, vamos a despedirnos también con mis papis porque creo que ya es el último videito que vamos a hacer por acá con ustedes. Todo esto que estamos viendo es arte puro. Desde las galerías que vimos allá en los salones, las recámaras, las esculturas, las pinturas, las fuentes que vemos aquí en el jardín, la geometría perfecta que tiene el jardín, refleja pues no solo el poder absoluto que llegó a tener el rey Luis XIV, sino la belleza que logró juntar en un solo lugar y en un inmenso lugar. O sea, fuera de todo lo que signifique el tema del poder, del control, de si era o no era bueno lo que hacía, la verdad es que dejó una super obra de arte, la que estamos ahorita todos contemplando, que a final de cuentas representaba mucha vanidad, eso es cierto, pero bueno, arte al fin y al cabo. Pura belleza que la verdad estamos disfrutando todos juntos y más aquí en compañía de nuestra hija Angie. Te queremos mucho. Yo creo que la verdadera riqueza ahora mismo es estar con ustedes. Exactamente, eso es lo más importante. Gracias por acompañarnos a vivir esta aventura con nosotros. Creo que va a ser el último video que grabamos por acá, pero esperamos vernos en otra parte del mundo con mis papis que tanto amo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Para los que se quedaron hasta el final, este lugar amerita que les dediquemos y cantemos una canción, mi mamá y yo, con nuestra hermosa voz. Más la de mi mamá. Así que bueno, miren, por el palacio. ¿Listos? 1, 2, 3. El palacio del rey número non. Se engalana con una reunión. Las vocales son invitadas de honor. El rey cuenta chistes blancos y uno que otro de color, para que vean sus invitados que hoy está de buen humor. Y así se ríe la pero ríe más la I, porque se parece a ti. Y así se ríe la O, pero no ríe la U. ¿Por qué no ríe la U? Porque el burro ríe más que tú. ¡Ay, bravo! Aplausos. Gracias.